ti la vida daré. Oye, Sopata, poeta, a la callo, Jonás, nada, rime solapado, Nadia, Crotal. Felipe Montero es un historiador. Le encomiendan que escriba, que traduzca un libro de un general francés. Y Felipe Montero llega a una casa donde privan las sombras y los silencios, por eso la novela se llama Aura. Pero la segunda razón es porque la sobrina de la casera se llama Aura y tiene unos ojos verdes impresionantes que le cortaron el aliento a Felipe Montero y Felipe Montero se enamoró. Pero esta novela es una metáfora de la consunción, del acabamiento, de la muerte, de lo sobrenatural, y logra Fuentes efectos maravillosos con su prosa en esa novela que para mí me parece una de las mejores narraciones. Se ha dicho que Fuentes es mejor cuentista que novelista, válgame la rima consonante. Los días enmascarados, su libro inicial, Las dos Helenas, un cuento fabuloso, Cantar de ciegos, en fin, los cuentarios de Fuentes son muy buenos, pero yo me quedaría con la primera etapa creativa de Carlos Fuentes, que comprende La región más transparente, comprende La muerte de Artemio Cruz. Por cierto, Artemio es un nombre que no sé si Carlos Fuentes eligió ese nombre porque tiene el alfabeto, la A, la E, la I, la O, Artemio y luego Cruz, la U. A, E, I, O, U. Artemio Cruz. Pero las anécdotas son me dijo mi amiga Gabriela Barkentin que si yo podía entrevistar y quería entrevistar a Carlos Fuentes. Mi primera reacción fue de pánico. ¿Por qué? Porque yo había escuchado a Fuentes, un escritor cosmopolita, un escritor políglota, un hombre con la mente muy bien amueblada, un trotamundos, un dandy, y yo dije, ¿por dónde voy a entrarle a la entrevista? Entonces pasó Beatriz Espejo, yo la llevaba a la radio, cuando trabajaba en Ibero 90.9 Radio, y veo un cartel que dice Gilberto Prado Galán entrevista al gran escritor Carlos Fuentes. Y voltea Beatriz Espejo y me dice, vas a entrevistar al Invencible. Y yo no sabía que le decían, entre el grupo de amigos, le decían el Invencible. Y ya con eso, pues yo llegué a la entrevista, como llegó el Canelo con el último que lo mazorqueó. Pero llegué a la entrevista, y en la entrevista la primera pregunta fue muy desatinada de mi parte, porque estaba yo muy nervioso, confieso, y le dije, usted dice en Cristóbal Nonato que México es un país que siempre irá para peor, que siempre empeorará. ¿Suscribe a corte de caja de los años que han pasado esa afirmación? Entonces Fuentes, con los reflejos que tenía mentales, me dice, no confunda lo que dice un personaje con lo que piensa el autor del libro. Y ahí entré yo muy mal a la entrevista porque me puse más nervioso todavía. Pero conforme avanzó la entrevista, me atreví a preguntarle, en su obra creativa, ¿cuál es el libro que a usted le dice más a su inteligencia y a su corazón? Y me dice, mire, mi obra creativa es una sola, se llama La edad del tiempo, de modo que su pregunta no procede. Pero entonces yo me repuse y le dije, pero esa novela maravillosa, La edad del tiempo, debe tener capítulos que a usted más le gustan. ¿Cuál es el que más le gusta de todos esos capítulos? Y me dice, mi long play es Terra Nostra. Pero yo jamás había escuchado que para los libros se le llamara long play. Yo para la música, los discos y eso, pues mi LP, ¿no? Y la entrevista siguió, pero al final me dijo, es una gran entrevista, ¿cómo se llama usted? Y ya le dije mi nombre, pues no le sonaba para nada, ¿verdad? Pero luego la entrevista se publicó en la revista de la Ibero
Y Agustín Basabe, que es muy amigo de Carlos Fuentes, la leyó y me dijo, de las mejores entrevistas que le han hecho. Le dije, pues yo estaba muy nervioso al principio, pero ya después fui agarrando ritmo y ya más o menos entré en la guardia del dandy. Dice la crítica que la segunda parte de la obra de Fuentes ya no es comparable con las novelas fascinantes de la primera etapa. A mí sí me gustan algunas de la última etapa. Recuerdo que Ricardo Aguilar Melanzón, un escritor chicano, leyó La frontera de cristal y Carlos Fuentes dice que el motociclista, en España le llaman motorista, pisó el acelerador y le escribió Ricardo Aguilar, el acelerador de las motos está en el volante, maestro. Y Fuentes no le contestó. Hoy raído romano, cábala.